La misión internacional independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela reconoció este 16 de septiembre que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno. En la publicación de su segundo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014, explica un comunicado oficial. Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, juezas y los fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores supuestos o reales, dijo Marta Baliña, presidenta de la misión. Además, esta misión de la ONU afirma haber encontrado motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia. La contribución del sistema de justicia a las crisis de derechos humanos de Venezuela, no puede menospreciarse. Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber erigido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos, agrega Cosvial, miembro de la misión. La misión de la ONU realizó 177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogados defensores venezolanos, y un análisis de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno, 153 hombres y 30 mujeres, aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares, entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades en todas las etapas del proceso penal. Este informe complementa el de la misión de septiembre de 2020, en el que se encontraron motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas de alto nivel y las fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidos los asesinatos arbitrarios y la tortura sistemática, constituyen crímenes de lesa humanidad. El informe describe que el deterioro de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se profundizó con el nombramiento y destitución de jueces y juezas sobre las bases de consideraciones personales o políticas inapropiadas con la intención de manipular la acción de este organismo. Fuentes del Poder Judicial informaron que los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de las altas esferas del gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. Denuncian que las juezas y los jueces que no han cedido a presiones han sido perseguidos, denigrados e intimidados. Según un ex juez entrevistado por esta misión de la ONU, el sistema de justicia no es ni la sombra de lo que era hace 15 años. Se denuncia que los jueces dictan la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional, y en ocasiones mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona. La misión documentó 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de 2 años, tiempo durante el cual se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas. A varias personas detenidas se les aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces y algunos estuvieron en prisión preventiva hasta por 4 años, el doble del límite legal. Y hay responsables muy concretos. Ese informe señala responsables muy concretos. Básicamente, la dirigencia política, por supuesto, la dirigencia del Tribunal Supremo de Justicia y la dirigencia de la Fiscalía General de la República. Desde 2014 en adelante, eso quiere decir que hay 2 fiscales allí señalados, la fiscal Luisa Ortega Díaz y posteriormente el fiscal Tarek William Saab. Reciben órdenes, es una de las claves que encuentra Reymoso, presiones y hostigamiento
declaraciones públicas sobre casos intocables, múltiples personas dentro de diferentes instituciones judiciales del país, que algunos funcionarios públicos son considerados intocables, no pueden ser sometidos a procesos judiciales. Se trata de personas, incluyendo funcionarios políticos y de seguridad, a veces vinculados con intereses económicos y o criminales, que pueden ejercer control e influencia sobre jueces y fiscales. Se leen el informe. Yo nada más quiero recordarles un caso actual de estos días, que tiene 3, 4 años siendo actual. Bueno, como de Alex Saab no se podía hablar en este país hasta que cae preso en Cabo Verde. Antes de eso, usted hablaba sobre Alex Saab en este programa, en un artículo web, en donde fuera, y usted se exponía, digamos, a la retaliación del Poder Judicial. Acciones y omisiones, dice la nota, retrasos en el sistema de justicia, y aparte se los quiero leer completo, estos dos aparte se los voy a leer completos, porque son muy importantes, dice el Ministerio Público y sus fiscales provisionales. La información a la que tuvo acceso a la misión determinó que en el país casi todos los fiscales que ejercen en el Ministerio Público son provisionales. Oído, ya que en septiembre de 2018 el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, eliminó la carrera fiscal al aprobar una resolución en la que señala que todos los funcionarios de la institución que dirige ocupan cargos de confianza y por esta razón pueden ser nombrados y destituidos discrecionalmente. Los exfiscales entrevistados por representantes de la ONU explicaron que el ingreso al Ministerio Público ya no es meritocrático, sino que depende en gran medida de factores personales e influencias partidistas. Se lee, también determinó en su informe que de los 183 casos que examinó, en al menos 113 casos las personas sometidas, detenidas o sus representantes legales denunciaron que eran sometidos a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. Dichas denuncias también fueron planteadas por familiares y representantes legales en escritos presentados ante los tribunales de control, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato, señala el informe. También habla de la aplicación regular y rutinaria de una técnica conocida como Sippenhalt, que era una técnica de la Alemania nazi, que consiste en que si usted es un perseguido político, a usted para presionarlo le judicializan a toda su familia, es decir, su responsabilidad penal, que la Constitución define como personalísima, es trasladada a toda su familia en una obvia violación de los derechos humanos. La única reacción oficial que hay es la de Tarek William Saab. Sabe las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones y está tratando de frenarlas como puede. Hay que decir que este informe refuerza absolutamente la posición de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, que no sabemos por qué no termina de dirimirse, pero está muy claro que en Venezuela se le ha denegado la justicia a quienes son víctimas de violaciones de los derechos humanos y por eso mismo es que entra en la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional debe entrar a investigar esto. Bueno, pero Saab rechaza el informe de la ONU que deja mal parada la dictadura y además anuncia, pues claro, faltaría más que ahora sí, que ellos van a crear una oficina para la atención de violaciones a los derechos humanos. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, rechazó desde la sede del Ministerio Público en Caracas el informe de la Comisión de la ONU sobre los acontecimientos de Venezuela. Detalló que no pueden tolerar que se pretenda obviar a su juicio los crímenes que se cometieron en el país contra el chavismo. En relación con los atentados en contra del presidente de la República y representantes del Estado venezolano ante la incursión marítima, ante los planes de matar a través de una agencia tercerizada, ¿qué esperaba la comisión ad hoc que se hiciese? ¿Qué esperaban? ¿Que no se actuara? ¿Cómo se puede llamar a las personas detenidas por esos hechos? Son personas pacíficas. ¿Qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira? ¿Cómo les llaman? ¿Agentes de la libertad? No nos parece. Señaló, no le pedían nada de eso. Le pedían que se respetaran los derechos humanos de las víctimas y no, como señala una víctima de la Operación Gedeón, que se le aplicara el fulano Sippenhalt, o no, como señala otro testimonio del informe, que hay que leerse completo, chico, porque es un deber venezolano, aunque uno le duelen las vísceras,
Aunque uno le den ganas de vomitar, porque ese informe dan ganas de vomitar, da miedo, da pánico, dan ganas de llorar de lo terrible que es. No el informe refleja realidades que todos los venezolanos conocemos, sino sencillamente ver dónde ha caído este país, qué bajo ha caído este país, y qué bajo ha caído el régimen de Nicolás Maduro, qué bajo ha caído la Quinta República, la Revolución Bolivariana, que está llena de pompa, pero pompa de jabón, porque no es etérea, no sirve para nada. Que se les respeten los derechos humanos. Tienen que ser detenidos, por supuesto. Si una persona tiene que ir detenida, tiene que ir detenida. Eso no está en duda. Lo que está en cuestión es que esa persona, como le pasó a uno de los que se leen en ese informe, que por eso les decía las ganas de vomitar, que llega torturado a donde el médico, y el médico le dice, ¿te torturaron? Y él le dice, sí. Y le dice, bueno, te lo merecía. Te debieron haber torturado más. Cosas así se leen en el informe. Bueno, rechazamos el informe de la mencionada comisión que mancilla la imagen de nuestro funcionario. A pesar de la pandemia, seguiremos trabajando día a día en pro de los derechos humanos. Sí, señor. De verdad. Se los voy a decir con todas las letras. Ahí queda ese informe, queda para la historia. Los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos no prescriben. Más tarde o más temprano, siempre terminan pagando los violadores de derechos humanos y los que permiten este tipo de cosas, con su acción y con su omisión. Mal puede decir Tarek William Saab que esto no es verdad. Hay demasiados testimonios, hay demasiadas evidencias. Lo de 2017 es una herida abierta en este país. Es una de esas heridas que no sanan y que no van a sanar hasta que no haya justicia. Y aún después de eso les va a costar en sanar. El sistema judicial venezolano no está en capacidad de realizar procesos de enjuiciamiento imparcial, por lo que la jurisdicción de la CPI, Corte Penal Internacional, se debe activar. Asimismo, añadió que la misión en su segundo informe detalló cómo las deficiencias del sistema de justicia han derivado en un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Además, recalcó que los jueces y fiscales del país han tenido un papel fundamental en las graves violaciones de derechos humanos. Esto es consecuencia absoluta de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público. El Ministerio Público es el garante de la justicia. Si el Ministerio Público ve una persona que llega a una sala de juicio torturada, como llegó el capitán Rafael Acosta Arévalo, por ejemplo, tiene que decir, este juicio se para de inmediato, no puede seguir, y este hombre está libre. Si no lo dice él, lo tiene que decir el juez. Están coludidos para echar a perder el sistema de justicia. Y todo esto, se los voy a decir, viene de 2009, de una señora que hoy anda por ahí muy tranquila, que se llama Luisa Estela Morales, que en aquel momento era presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, que dijo que no debía haber competencia de poderes, que no debía haber equilibrio de poderes, que lo que debería haber era cooperación de poderes. Citando, por cierto, el ejemplo de Cuba. Y bueno, donde hay cooperación de poderes, donde todos los poderes cooperan contra el ciudadano, ahí lo que hay es una tiranía, no hay más nada que decir. Bueno, de aquellos polvos vienen estos lobos, como lo digo por ahí. La señora Luisa Estela Morales anda muy tranquila por ahí. Luisa Estela Morales y Luisa Ortega Díaz, las constructoras de la arquitectura jurídica del autoritarismo que tenemos hoy en Venezuela. Luisa Estela Morales como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en su momento, Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República en su momento. Hoy en día en Colombia, tratando de expiar parte de las culpas cometidas, Amnistía Internacional señaló que el informe de la ONU sobre Venezuela confirma impunidad sistémica. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, expresó en un comunicado de prensa que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país quedarán impunes si no se buscan vías alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones estatales. Además, añadió que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado el sistema judicial durante años para reprimir a los que piensan diferente y enfatizó que es poco probable que pueda brindar justicia, verdad y reparación a las víctimas y a sus familias.